Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy llegamos al último tema que se dio en este año 2025 en el tiempo de Cuaresma. Ahorita estamos en el tiempo de Adviento. Estoy grabando este último video ya prácticamente después del tercer domingo de Adviento, el domingo de la alegría, de Gaudete. Y creo que es importante traerlo antes que finalice este año 2025 a la mesa. Y es un tema que es muy actual. Este tema lo proponía Cáritas Panamá como parte de lo que sería el proceso de evangelización y prepararnos a entrar en conciencia como todos cristianos católicos en nuestras realidades que a veces tratamos de ignorar, o muchos nos hacemos la vista gorda o la vista de los ciegos, digámoslo así también, ¿no? Y este tema de la cuarta semana de Cuaresma, que coincidencialmente más o menos está entrando con la cuarta semana de Adviento, ambos tiempos similares litúrgicamente hablando, en los colores, en la forma, no tanto penitencial, sino una forma de esa preparación, de esa espera. Comparándola con la Cuaresma, tenemos el último tema que se trató este 2025 durante la Cuaresma, como parte de la campaña de Cáritas de Panamá, y el título es La soledad. Empieza este tema con un texto bíblico, como los otros tres temas anteriores, que les invito a ver aquí en el canal de YouTube Los del Camino 24 PTY, y dice lo siguiente: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba? Ese es el texto que cita de Lucas capítulo 24, versículo 32. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba? Y estos eran los discípulos que iban camino a Emaús, que al escuchar a nuestro Señor Jesucristo hablarles, y ya en este momento que dicen esta frase, ya ellos habían caminado con nuestro Señor, lo invitaron a comer, y cuando Él partió el pan lo reconocieron, Él desaparece y ellos quedaron todos así llenos de alegría y extasiados porque se encontraron con el Rey de Reyes y Señores de Señores, y que no estaba muerto, sino que había resucitado de entre los muertos. Teniendo esto en cuenta, y el título de hoy, que habla de este último tema de la soledad, vemos ya de antemano como este documento de Cáritas nos prepara a ver esta relación de que no estamos solos, de que aunque la puerta de la muerte sea inminente en cualquier caso que estemos viviendo, sea una enfermedad terminal, sea un tratamiento, sea un cáncer, tantas enfermedades que hay que nos aceleran el proceso de ese encuentro con el Señor, no es un momento de caminar en soledad, es cuando Cristo más se hace presente en nuestra vida, y sentir eso es una cosa, pero llevarlo conscientemente dentro de una enfermedad terminal es otra. Y les digo esto tomando el ejemplo de la enfermedad terminal porque en algún momento, y ese debería ser la esperanza de todos nosotros como cristianos, sobre todo cristianos católicos, de si Dios nos da las gracias necesarias y nosotros también respondemos a dichas gracias, al final de nuestra vida poder encontrarnos con el Señor o estar en el cielo, en ese preámbulo de ese encuentro cara a cara con el Señor, y decir que cuando estábamos bajo una enfermedad, bajo una situación, y teníamos ese rayito de esperanza en ese momento de dificultad, de penuria, de incertidumbre o de agonía, también reconocer en ese momento, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba, o mientras escuchábamos al Señor, o mientras sufríamos esa enfermedad, o esa espera, o esa situación. Hagamos esa composición del lugar, claro, un poco futurista, y que cuando estemos en la presencia del Señor digamos eso, que en el momento de la enfermedad, en el momento de la convalecencia del dolor, que sea lo único que no perdamos de vista: a Cristo, al resucitado. Ahora, con esta pequeña introducción, vamos a pasar que nos trae este documento del día de hoy. Recordemos que este documento está formulado por Cáritas, una institución acá en Panamá, sin fines de lucro, que se dedica principalmente a ayudar a las personas en situaciones de riesgo, temas de alimentación, ¿cómo se llama esto? Pobreza extrema, y ellos se dedican a ir a llevar la palabra de Dios y ayuda con enseres de alimentos de primera necesidad y todo esto para que las personas reciban ese auxilio por parte de la Iglesia Católica. Entonces, este documento, como los otros tres, también van a estar más o menos rondando eso, y vamos a tratar de aterrizarlo en nuestra realidad, ¿no? Porque debemos tener en cuenta eso de que todo lo que nos propone la Iglesia Católica no solamente permea en un solo renglón. Algunos o varios documentos pueden permear en muchas realidades, nuestra realidad espiritual, tanto como la realidad material. Dice acá:
uno de los problemas que más hace mella en nuestros corazones es la soledad. Es muy cierto. Cuando perdemos un familiar, hoy casualmente hablaba con una persona que me comentaba eso. Me comentaba que la soledad, el sentir cuando su mamá y su papá fallecieron, sentirse como huérfano, es esa soledad, aunque ya somos adultos, aunque ya somos personas que incluso ya tenemos hijos, sentir una soledad, un vacío, esa es la sensación de soledad que nos deja. Dice, sentir que no tenemos una mano cerca, un hombro sobre el cual llorar, unas palabras que reconfortan, una persona que escuche nuestras angustias. Y eso es lo que nos falta hoy muchas veces. Pero muchos de nosotros vivimos esos cortes abruptos. Es como un refrán que dice también, que puedo compartir en este momento: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Muchos de nosotros damos por sentado a nuestros padres, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos. Pero todo en la vida es dinámico, todo es variable, pero hay uno que siempre está allí y siempre estará. Y hablamos de nuestro Señor Jesucristo, trayendo el tema del texto que nos da como apertura a este tema de la soledad. Dice, el estar solos afecta mucho más de lo que uno cree. Estar en soledad, pero una soledad producto de una ausencia, una soledad de sentirse solo en medio de una enfermedad, a pesar de que estemos rodeados de familia, es una soledad de perder a seres queridos muy repentinamente. Todo esto es mucho más, afecta mucho más a la persona de lo que uno a veces trata de reconocer o trata de aceptar. Dice, la soledad es buena si nos ayuda a reflexionar, a crear, a discernir y a producir. El documento lo resalta en negro y es muy importante tener esto en cuenta. La soledad es buena en tanto cuanto nos ayude a reflexionar, a crear, a crecer, a discernir y a producir. Y esto lo veían muy de cerca muchos santos. Voy a mencionar algunos. Ya tuvimos acá en este canal de YouTube de Camino 24 PTY, un santo, uno de los primeros santos que yo me encontré al regreso a mi regreso a la Iglesia Católica, y hablamos de San Benito. San Benito se va al desierto, se va al desierto, digámoslo así, o se aparta de la ciudad, se aísla, buscando ese encuentro con el Señor, buscando estas partes, reflexionar sobre su vida, sobre su relación con Dios, crear. Muchas veces ese crear de llevar a cabo el plan del Señor. ¿Cómo? El Señor me quiere santo, pero ¿cómo me quiere santo? Esa es la parte creativa. Pero de la mano del Espíritu Santo podemos desarrollarlo conforme a la voluntad de Dios. El discernir va amarrado de esto. Ok, tengo múltiples vías. Ser sacerdote, tener familia. Estoy hablando del caso de San Benito, ¿no? Quedarme como un laico, ser un religioso de alguna orden, o fundar mi propia orden. ¿Qué discierno? Yo sé que quiero crear algo. Quiero hacer el plan de Dios en mí, en mi vida, ser santo, llegar a la santidad, pero el cómo es el discernimiento y después llevarlo a esa producción, llevarlo en una obra que dé fruto, en este caso, como San Benito funda entonces la orden de los benedictinos, el cual hoy en día ha trascendido siglos de siglos, y su regla, la regla de San Benito, que incluye el tanto cuando no. La regla de San Benito incluye el ora et labora, famosa frase de San Benito, el tanto cuanto de San Ignacio de Loyola. Y todo esto ayuda a las personas a crecer en el desierto, en medio de la soledad. A veces puede ser una soledad más bien de estar solo, pero buscando ese encuentro con Dios en el silencio, en la meditación. Por eso hay soledades que son buenas. Por eso los retiros, y más los retiros ignacianos, que promueven mucho la soledad, pero desde el silencio. Claro, hay momentos donde hay ese compartir, pero más bien se invita a estar como ese encuentro con el Señor individual. Hay momentos de enseñanza, hay momentos de Eucaristía, pero hay momentos donde están cada uno independiente, reflexionando en los talleres que han aprendido, los ejercicios espirituales y demás. Continuamos. Eso viendo desde el punto de vista de la soledad positiva. Pero si nos causa depresión, la soledad obviamente,
angustia, tristeza, agresividad, entonces algo no está funcionando bien en nuestra vida. En este caso, viéndolo de cara a la soledad. Si esa soledad nos trae depresión, angustia, tristeza, entonces esa soledad no es sana. Y ahí volvemos al punto. Traigo a otro coloso de la Iglesia Católica, San Ignacio de Loyola, en tanto cuanto algo me acerca a Dios es bueno, tanto cuanto me aleje de Dios eso debo rechazarlo. La soledad que me trae crecimiento espiritual, acercarme con Dios y dar fruto, y fruto en abundancia a partir de esa soledad o de esa experiencia de soledad, es bueno, y eso debo aceptarlo, abrazarlo y llevarlo a cabo. Pero si esta soledad me trae depresión, angustia, tristeza, puros sentimientos que incluso me hacen darle la espalda a Dios, entonces debo apartarme de ese estilo de vida o de esa forma que estoy tratando de manejar en ese momento de estar solo o en soledad. San Agustín dice que Dios está en lo más íntimo de tu intimidad. Por eso de ahí la importancia de la soledad. A veces la soledad es buena, porque nos ayuda a encontrarnos con ese Dios que está dentro de nosotros. Continúa acá. O sea que nunca estamos solos si somos conscientes de esto, de que Dios habita en nosotros. Y eso San Agustín lo entendía muy bien. Hay la canción tan bonita, y ojo, una canción himno de San Agustín que dice: tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y luego de esa parte dice: Señor, yo te buscaba afuera, pero tú estabas dentro de mí. Continuamos. Aquí nos suelta la primera pregunta. ¿Qué causa entonces la soledad? ¿Qué causa entonces la soledad? Porque a veces en medio de unas personas, en medio de un grupo familiar, nosotros nos podemos sentir solos. No necesariamente indica ausencia de personas o ausencia de un grupo de personas. La soledad se puede llevar por dentro, ese vacío que a veces sentimos. Dice acá, ¿por qué hay tantos problemas mentales en nuestra sociedad? Y eso es muy importante reconocerlo. La soledad interna muchas veces nos conduce a estados depresivos que hacen que nosotros entremos en esa situación de querer quitarnos la vida, de querer apartarnos, de querer imaginarnos poco a poco. La verdad es que muchas veces las personas no se dan cuenta, pero esto es una realidad hoy en día. Las enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad, las crisis nerviosas son del día a día por esa soledad que comenzamos a vivir desde adentro. Una vida sin Dios nos lleva a un estado de soledad, de un vacío espiritual que no podemos llenar con nada. Tantos artistas en el mundo de la farándula se han suicidado producto de este tema. Porque muchos jóvenes necesitan tener ruido, música, le dicen, alrededor suyo. Porque, y esto lo responde, no recuerdo ahorita quién, pero bueno, si alguien lo llega a recordar o escucha este video, lo puede comentar en la caja de comentarios. Muchos sacerdotes comentan que el exceso de ruido a veces también es porque no queremos escuchar esa soledad que tenemos dentro y tratamos de evitar el sufrimiento. Hay un sufrimiento que es redentor. Eso también tenemos que entenderlo. El desahogarnos, el despojarnos de esas ataduras. Claro, todo esto con una debida orientación. No podemos hacerlo por sí solos. No podemos andar por ahí pensando que nosotros por nuestras propias fuerzas. Una vida espiritual, un equilibrio mental saludable, todo esto de la mano nos puede contribuir a ser el hombre o la mujer que Dios quiere para nuestra santidad y nuestra propia salvación. Y obviamente también dando fruto y fruto en abundancia, siendo luz y sal en la tierra. Ahora que voy con esto, con el tema de la música. Muchos buscan distractores, unos jugando videojuegos, otros viendo muchas películas, viendo series, estando en discotecas, escuchando música alta todo el día, haciendo mucho ruido. Vuelvo y repito, porque no soportan saber que en su interior llevan una soledad. Y esa soledad es estar de espalda a Dios en muchas ocasiones. Dice, la soledad no solo puede entristecer, sino también enfermarnos, a causar problemas económicos y dañar la familia. Esto es muy cierto. La soledad, sentir la soledad en nuestro interior, muchas veces causan estos problemas. Pero hay una soledad, en este caso,
que nosotros en esta sociedad hoy tan atea y tan agnóstica, o que buscan soluciones en falsos dioses que estamos viviendo hoy en día, y no en el Dios verdadero, en el Dios y dador de vida, en ese Señor que haga que arda nuestro corazón cuando nos hable. Si estamos llenos de ese Dios, nunca estaremos solos, aunque estemos físicamente solos en un lugar, nuestro corazón estará lleno del Espíritu Santo, lleno de la Santísima Trinidad. Y para eso debemos estar en estado de gracia. Y para eso debemos vivir una vida sacramental de confesión frecuente y de comunión frecuente. Continuamos. Todo esto, como mencionaba acá el documento, nos puede traer enfermedades físicas que no podemos explicar. Y la causa no la sabemos, y es por el estado de depresión. Migrañas, dolor de cabeza, alta presión, gula, que nos va a conducir a tener sobrepeso y enfermedades de exceso de colesterol, etcétera, etcétera. O causar problemas económicos, porque al tratar de llenarnos con el mundo, podemos consumir más dinero del que tenemos y obviamente sobrepasar nuestras capacidades, incluso dañar nuestra familia. A nosotros sentirnos vacíos, buscamos que los demás estén a veces indirectamente en un estado igual que el de nosotros, y eso trae muchos conflictos y roces. Dice acá, recordemos lo que nos ha dicho el Papa Francisco. Nuestras comunidades solo desde el corazón logran unir sus inteligencias y voluntades diversas y pacificarlas para que el Espíritu nos guíe como una red de hermanos, ya que pacificar también es una tarea del corazón. Esto es una cita del Papa Francisco y es muy atinada con respecto a lo que comentamos. Lograr unir la inteligencia con la voluntad. Y esto es tomando, él se hace eco de lo que dijo el Papa Juan Pablo II en su momento, en su pontificado. San Juan Pablo II, hoy santo de la Iglesia Católica. La razón y la fe son dos alas que nos ayudan a caminar en santidad. No podemos estar distanciando la fe de la razón, sino que ambas son dos. Ambas es una ala y la otra es otra ala que nos ayuda a caminar en santidad. La inteligencia de la voluntad deben ir de la mano y propiciar ese encuentro con Dios. Continuamos. Teniendo paz, procurando paz, podemos superar la soledad. Teniendo paz y procurando, o sea, manteniendo esa paz, podemos superar la soledad. Y esa paz la da nuestro Señor Jesucristo. Al vivir una vida de sacramentos, vuelvo repito, de confesión frecuente y de comunión frecuente. Ni bulla ni aislamiento son las soluciones a llenar ese vacío que podemos experimentar por dentro. Ni excesiva privacidad ni autonomía. A veces la vida en comunidad nos puede ayudar, pero una vida en comunidad, no en comunidad de borrachera o de discoteca, sino una comunidad eclesiástica, una comunidad sana, una comunidad de fe que nos ayude a salir de nuestro yoísmo, de nuestra soledad interna y buscar el regocijarnos en el servicio a los demás, ser el último y servidor de todos. Necesitamos espacios de reflexión, de oración, de compartir y de producir juntos, caminando en sinodalidad, algo que el Papa Francisco mantuvo de manera reiterada al final, ya en sus últimos años de pontificado. Y eso aplica no solo para el camino como iglesia, sino en la reflexión, en la oración, en el compartir, todos juntos caminando en la dirección, todos juntos como hermanos, o sea, como dice la canción, ¿no?, que ya tantas veces mencionó, no solo en estos temas, sino en las novenas. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Pero juntos cumplamos el deseo del Señor, que seamos uno como Cristo, el Padre y el Espíritu Santo son uno. Para finalizar, dice el texto acá, quizás por este camino podremos ir superando el miedo
a enfrentar tantos retos y desafíos que tenemos hoy en la sociedad. Es cierto, a veces la llave para la solución de nuestros problemas es algo mucho más sencillo de lo que pensamos. Y esa sencillez la tenemos en dejarnos en la voluntad de Dios. Entregarle nuestros problemas, nuestras soledades, abrirnos al Señor. Sí, es difícil, pero si lo hacemos, el Señor hace nueva todas las cosas, incluso nuestra soledad. Se nos invita entonces, que podemos tomarlo no solo en Cuaresma, sino en cualquier momento del año, que podríamos hacer algo que nos ayude a cambiar nuestro estado que podemos estar tal vez viviendo de soledad. Y aquí cita 4 puntos. 1. Dar un abrazo a alguien que sabemos que está solo. Esto es muy importante. A veces incluso vemos unas personas que están allí, familiares están ahí. Darle un abrazo y decirle, te quiero mucho, te amo. Es importante para mí darle a entender eso. Escuchar mucho a quien lo necesita. A veces hay personas que solamente necesitan hablar, y nosotros debemos portarnos receptivos y escuchar, sin emitir opinión. Si nos las piden, entonces tal vez opinar algo muy breve, pero más bien escuchar. A veces las personas se están ahogando y por eso se aíslan y viven en soledades porque tienen muchos problemas. Necesitan hablar y desahogarse. Estar atento en nuestra familia a quien podría estar deprimido. Eso es extremadamente importante. Estar vigilante de nuestros familiares, porque la depresión no avisa. Y a veces una gente comete un suicidio o comete algún crimen que indirectamente es por esa vía de escape que encuentran a la depresión. La depresión da múltiples alertas. Recomiendo ver, hay muchos videos en internet con respecto a los temas de depresión, en YouTube principalmente, en Instagram. Recomiendo ver estos videos, pero principalmente de psicólogos o psiquiatras católicos. Hay bastantes en las redes sociales. Recomiendo ver esos videos para tener en cuenta esos mensajes de alerta y poder actuar desde lo saludable, desde la fe cristiana católica, cómo podemos reaccionar y cómo podemos auxiliar a este familiar que lo necesite. Y por último, luchar por superar los miedos. Todos nosotros tenemos miedos en mayor o menor medida. Superar nuestros miedos nos ayuda a crecer. Un miedo que podemos tener es regresar a la casa del Padre, regresar al encuentro con Dios, acercarnos a la confesión, hablarle abiertamente de nuestros pecados a un hombre igual que nosotros, que es igual de pecador. Sí, es igual de pecador, pero Dios instituye a estos hombres para que nos hagan alcanzar la misericordia y restablecer esa amistad con Dios. Ellos, actuando en persona de Cristo, nos hacen alcanzables alcanzable la misericordia de Dios. Luchar por superar nuestros miedos, superar los miedos y las barreras que nos impiden alcanzar y tener ese contacto nuevamente, esa amistad con Dios. Pero no lo hagamos solos. Tenemos a la Santísima Virgen María, tenemos a San Benito, tenemos a San Ignacio de Loyola y a tantos santos que hay en la Iglesia Católica que nos pueden auxiliar con sus oraciones para darnos la fortaleza de poder acercarnos nuevamente al Señor y llenar ese vacío que podemos estar experimentando y que nos puede estar llevando a esa soledad, a ese estado de depresión. Para finalizar, aquí una frase muy bonita, dice: eres de gran precio a mis ojos, eres valioso y yo te amo. Isaías capítulo 43, versículo 4. Terminemos este último video con respecto al tema de la soledad, no sintiéndonos vacíos, sino sintiéndonos que hay una oportunidad en medio de esta reflexión que hemos compartido con ustedes. Y así como dice, eres de gran precio a mis ojos. Esto nos lo dice el Señor, es palabra de Dios. Eres valioso y yo te amo. El Señor, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él nos pensó desde toda la eternidad y nos puso en la existencia. Y Él busca que lo elijamos libre y voluntariamente desde ya para tener ese encuentro con Él en el cielo y tener esa visión beatífica. Hoy terminemos este último encuentro con una oración que
creo que me parece pertinente, pidamos la asistencia a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, bajo la advocación de la Madre del Perpetuo Socorro, para que nos auxilie en este momento de soledad, de tiniebla, de dificultad que podemos estar pasando, y que ella nos lleve a su Hijo amado. Y para iniciar con esta oración nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Súplica perpetua. Oh Santísima Virgen María, que para inspirarnos confianza sin límites, has querido tomar el dulcísimo nombre de Madre del Perpetuo Socorro. Yo te suplico me socorras en todo tiempo y en todo lugar, en mis tentaciones, después de mis caídas, en mis dificultades, en todas las miserias de la vida y sobre todo en el trance de la muerte. Concédeme, oh amorosa Madre, el pensamiento y la costumbre de recurrir siempre a ti, porque estoy cierto que si soy fiel en invocarte, tú serás fiel en socorrerme. Alcánzame esta gracia de las gracias, la gracia de suplicarte sin cesar con la confianza de un hijo, a fin de que por la virtud de esta súplica constante obtenga tu perpetuo socorro y la perseverancia final. Bendíceme, oh tierna y amorosa Madre, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.